Qué gusto que nos acompañen nuevamente. Bienvenidos a este espacio en donde en esta ocasión hablaremos de elecciones y medios de comunicación. Un tema polémico, interesante, importante. Para ello nos acompañan y me da muchísimo gusto recibirlos del Instituto Electoral del Estado de México al consejero Martínez Vilchis. Pepe, bienvenido. Muchas gracias por Elisa. Acompañarnos. Gracias por la oportunidad de acompañarte en este programa con todo respeto, para tratar los temas quizás sin demasiado respeto, que sea una polémica interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos acompaña el politólogo José Fernández Santillán. Pepe, un gusto. Hombre, encantado de compartir este espacio contigo y con mi querido amigo el doctor José Martínez Vilchis, a que gracias, profesor. Sin demérito de su investidura le llamaremos Pepe o Tocayo. Decíamos hace un momento, entre Pepes te veas. Así es. Qué gusto que estén con nosotros porque vamos a abordar un tema que tiene distintas aristas y también distintos ángulos para analizar, para debatir, porque los medios de comunicación son eje central, fundamental en los procesos democráticos de cualquier país. Así es. Mira, los medios de comunicación, en especial la televisión, están cubriendo cada vez un papel más relevante en las democracias, para bien o para mal. No se puede hacer política, incluso elecciones, democracia, sin contar con los medios de comunicación. La cuestión es que cómo se reglamentan, cómo se desenvuelven en periodos como este. Quiero aclarar una cosa importante. En México hubo en los años 40 una decisión importante. ¿Qué modelo escoger en los medios de comunicación, en especial en la televisión? ¿El modelo europeo de una televisión estatal o el modelo norteamericano de una televisión privada muy fuerte? Y escogimos este último, ¿no? Y así hemos venido desarrollándonos. Y durante la hegemonía del régimen de la Revolución, pues la televisión cumplió un papel en ese momento. Y ahora, en la transición, en la pluralidad, está cubriendo otro papel. Es este tema que tocas en este momento, Pepe, el de la pluralidad, el de la transición, uno de los más importantes a considerar para poder transformar y seguirnos transformando hacia esa consolidación de la democracia que todos deseamos, porque ha habido reformas muy importantes en los temas electorales. Me parece que la última reforma toca por primera vez el tema de los medios de comunicación de manera directa y que los impacta de esa forma, porque, por lo que comentabas, Pepe, los medios se conformaron de tal manera que se volvieron actores muy importantes dentro de la vida política del país. Así es. Pepe. Sí, es así. No podemos entender ninguna campaña sin la televisión. El radio en segundo término, pero la televisión, ¿no? La gente se entera rápidamente lo que está pasando por la televisión. Sí. Ahora las campañas duran menos también, recordemos, 35 días en el Estado, 90 a nivel federal, y la televisión se vuelve clave. Claro. Ya lo dijo el maestro Fernández Santillán muy atinadamente, ¿no? Es un modelo de comunicación preferente que, entre otros, muchos autores han citado su nivel de importancia. Algunos los trajo José Fernández al conocimiento de nosotros aquí en el Estado, Sartori y Bobbio, que hablaban también de la importancia de las cosas visuales, ¿no? Habermas también, ¿no? Recientemente. Y lo vemos nosotros en la vida real, cuando vemos la gran relevancia de las cosas que se proyectan en televisión, ¿no? Nada menos el debate que acabamos de observar. Y cómo regular todo eso. Pepe, ¿hacia dónde tenemos que ir en estos temas el día de hoy? Bueno, mira, partiendo de lo que ya señalaba Pepe Martínez Vilchis, es decir, hubo una reforma muy importante, la de 2007, en la cual, después de las muy trompicadas elecciones del 2006, se decidió, y esto es un punto fundamental, que ya no hubiera tiempos en radio y televisión que pudieran ser comprados por privados, por partidos políticos o por organizaciones. Y los tiempos hoy los manejan para las elecciones el Instituto Federal Electoral. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, el único encargado, la única autoridad que tiene injerencia, jurisdicción en el manejo de los tiempos en radio y televisión es el Instituto Federal Electoral. Entonces,
ahí viene una cuestión. Se dedicaron 48 minutos a más de la mitad, 30 minutos al manejo del IFE y los otros 18 a los partidos políticos. Entonces los partidos políticos ya no tienen que gastar porque están usando el tiempo oficial, que es un tiempo que paga el Estado o que son tiempos autorizados para que los maneje la autoridad pública. Entonces, en ese modelo estamos caminando hoy. Es un cierto modelo de comunicación política que vamos a ver cómo está funcionando, ¿no? Ahorita ya se demuestra que ha tenido sus bemoles. Por ejemplo, siempre organizó el debate la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Bueno, el debate ahora no lo produjo, sino lo manejó el IFE, lo dejó a un productor privado y pues ya se armó toda la polémica con lo de la modelo, con la Playmate que salió ahí, que distrajo la atención del público hacia lo que era la sustancia del debate. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo hoy son producto, para bien o para mal, de aquella reforma del 2007 que apenas estamos poniendo en acto. Ya se probó en 2009, pero esta es la elección fundamental, la elección presidencial. Y por cierto, se está diciendo que probablemente la CIRT organice el segundo debate o Canal el 11. Canal 11. Sí, ahí hay una polémica, pero además lo tienen que hacer rápido porque una producción de ese tamaño no es cualquier cosa, no la pueden decidir al último. Y hay que comentar también que los institutos electorales, en este caso el Instituto Federal Electoral, convoca a los partidos políticos para adecuar el formato, cuánto tiempo, cómo, de qué manera participan, incluso las tomas que debían sucederse, si había un cambio o no. Entonces decidieron que iba a ser de esa manera muy, muy rígida, pero fue finalmente un acuerdo por parte de los partidos políticos que, por cierto, fue por unanimidad. Sí, así es. Cosa que no es fácil para un instituto electoral. No, en el caso del Estado, por ejemplo, el formato del debate en la elección de gobernador pasada era muy parecido al del IFE. Nosotros estábamos comparando aquí como las diferencias que había. El formato era muy rígido, de solamente mirar al candidato, no se podían observar las reacciones de los rivales. Observar, o sea, no puede, nada. No, sí. Y además, mucha rigidez entre los invitados que estaban ahí en el estudio. Nadie podía hablar, decir nada ni hacer ninguna mueca. Oye, qué difícil para los propios candidatos, ¿no? Muy Es una acartonado, tensión que dice que... Muy acartonado, sí. Pero entre esas cosas de la importancia de la TV y lo que ocurre, lo que estaba diciendo Pepe, el número de spots que va a tener que ver la gente en el Estado a partir del día 24 de mayo que arranca la elección aquí, se suma a los 3,000 diarios que ven la gente por las elecciones federales, 2,000 adicionales por los candidatos a diputado y a presidente municipal en el Estado de México. En ese modelo de comunicación política, la gente se entera de lo que proponen sus candidatos en 30 segundos. Después de 30 segundos, 2,000 al día. De la crítica que se ha realizado, ¿no? En este esquema. ¿Y qué aprende del programa, no? ¿Qué va a hacer el gobernante cuando gane? A ver, ¿qué te parece, Pepe, si nos quedamos ahorita en este tema para profundizar en nuestro siguiente bloque, porque también nos acompañará una experta en la materia para que se integre con nosotros y podamos profundizar? Y empecemos, si les parece bien, el siguiente bloque con esto de la spotización, como se ha llamado, pros, contras. ¿Por qué se le ha dado también tanta importancia a raíz de la reforma 2007, implementación 2008? Y volvemos. Una pausa para continuar con todo respeto. Me da mucho gusto recibir también, con todo respeto, a Aleida Calleja. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI. Aleida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche para platicar de un tema que lo conoces muy bien, el tema de medios de comunicación en este proceso electoral y en general en la vida democrática en nuestro país. Qué gusto. No, pues muchísimas gracias. El gusto es mío de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos platicando ahorita fuera del aire de que si zafarrancho, si no zafarrancho, de que los estudiantes de la Ibero, si no, pero además, ¿cómo se cubre en las redes sociales este evento? Y cómo se cubre también en los medios de comunicación. Entonces, realmente estamos viendo, tú comentabas hace un momento, Pepe, que en México se decidió
copiar el modelo norteamericano, el modelo comercial. Sin embargo, se fueron dando características muy particulares de nuestro propio país, en donde la concentración provocó que este modelo se centrara y llegáramos a un exceso como el que tenemos, en donde cerca del 94% de las concesiones del país están en dos televisoras privadas. Entonces, eso cambia muchísimo también la forma de comunicar el modelo y cómo actuamos todos los demás. Mira, ahí hay dos cosas que te quiero comentar. Uno, sin lugar a dudas, las redes sociales hoy son el gran actor o uno de los grandes actores de la comunicación en este país, ¿no? Ni siquiera en 2009 eran tan fuertes en las elecciones intermedias como lo son hoy. Y tienen bemoles importantes, que tienen virtudes, pero también defectos, ¿no? Porque es una comunicación entre la sociedad civil, tanto así que se le llama la sociedad virtual. Pero también ahí están metidos partidos políticos, intereses comerciales, etcétera. Entonces, hay una cosa que se llama las ciberturbas, ¿no? Que a la hora que empiezan los trending topics, como dicen. Y los trolls, ¿no? Y los bots, y no, ya. Y luego, la otra es que en México esta cuestión del libre mercado o de la privatización dio lugar a los duopolios, sin lugar a dudas. Y Televisa y TV Azteca. Pero tú no puedes hablar de competencia en los medios de comunicación. Yo estoy a favor de eso, si se abren cadenas de televisión adelante, pero tienes que contemplar también que tienes que romper el monopolio de la comunicación, significado por Telmex, ¿no? Porque están de tal manera vinculados hoy tecnológicamente, televisión, comunicaciones, etcétera, como dicen el triple play o el cuádruple play ahora, ¿no? Que ahora tienes que mover al duopolio, a la competencia, pero también al monopolio. Y si tú haces una comparación entre unos y otros, juntos, incluso Televisa, TV Azteca y todas las demás telefónicas, son muchas veces más inferiores, pues, que Telmex. Ahora, ¿será el único modelo en el que podemos pensar? No recuerdo si era Morlino quien comentaba sobre los oligopolios competitivos, que eran como pasos y procesos para realmente después ya la apertura, para que todos pudiéramos tener una gran pluralidad. Dije, pero ¿no tenemos por ahí algunas otras opciones en donde puede entrar la sociedad, sí, con todas sus manifestaciones, como sucede en estas redes sociales, que hay de todo, ¿no? Inclusive estas turbas, ¿no? Como lo comentabas, pero es un espacio abierto. Es un espacio abierto, y la ventaja que tiene, digamos, la gran maravilla de las redes sociales es que permiten a cualquiera poder manifestarse y que cualquiera otros puedan leerlo. Digo, más allá de que después se generan las perversidades de las redes en términos de generar las tribus para que estén supuestamente siguiendo a determinados tipos de candidatos, la naturaleza propia de las redes ha sido la posibilidad de democratizar la palabra. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquiera puede expresarse ahí. Tú nada más necesitas un acceso a internet, una cuenta, y te puedes expresar. Y bueno, ha sido una manera muy eficaz para articular movimientos, para articular activistas. Ahí está la Primavera Árabe, ahí tienes el movimiento de los indignados en España, en Inglaterra, que mucho de eso fue por... No son movimientos sociales, sino es movimiento delictivo. Activistas, o sea, son gente que tiene un activismo. Pero más allá de la definición de uno u de otro. A ver, sobre el tema me parece que lo que ha venido a hacer las redes sociales es a irrumpir la posibilidad de que muchos más puedan poner sus expresiones en esas redes, y que otros más puedan además contestarle y además leer otras opiniones. Que eso me parece que ha sido bien interesante, y tienes toda la razón. En el 2009 no fueron utilizadas las redes sociales como están siendo utilizadas ahora, y eso incluso está rebasando a los propios medios de comunicación tradicionales, donde la radio, la televisión, hay solamente una ida, difícilmente una vuelta, ¿no? A menos que abras espacios, pero las redes están poniendo múltiples versiones. Que eso es lo que me parece más interesante. Están poniendo las versiones de los jóvenes, las versiones de distintos grupos, de activistas, de militantes. Si me permites. Nada más, y con esto termino. Y me parece que esa es como la ventaja que están teniendo las redes sociales, un pluralismo
que no tenemos en los medios de comunicación, y me parece que es ahí donde están siendo rebasados los medios, y por lo menos en la queja de una buena parte de estos usuarios de las redes, es que su punto de vista, la manera en cómo ellos están interpretando la realidad, no se refleja en los medios de comunicación tradicionales, y me parece que ahí es donde está el rebase. No, porque el otro problema... No estoy de acuerdo. Yo acepto que no estés de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. El otro problema es que si tú tienes el 96% de las frecuencias en 2 empresas televisivas, ¿no?, lo que le llaman el duopolio, el problema es que la visión es muy uniforme, no hay mucha diversidad y pluralismo de opiniones en ese tipo de medios. Hay un poco de más diversidad en la radio. A ver, vamos en la radio tienes un poco más pluralidad, Pepe está en la prensa. Pepe está en desacuerdo. El otro Pepe está medio de acuerdo. Escuchamos a Pepe Martínez Vilchis. Es que sí ha sido esta parte de una posibilidad democratizadora de los a lo mejor ni de los medios, unos dicen que no son medios, ¿no? Sí, no son medios, son herramientas. Aquí no hay una intermediación entre el emisor del mensaje y el que recibe, como lo es la televisión o el periódico. Aquí la comunicación es directa entre una red social y el con el que se quieren comunicar. Y ha posibilitado una mayor variedad de posibilidades de comunicación directa, entre, por ejemplo, entre un candidato y la persona. Pero muy rápidamente se ha distorsionado, muy rápido. Ahora ya no se sabe con precisión qué tanto es espontáneo, qué tanto corresponde a una idea original de una persona, de un grupo, o qué tanto están comprados para que puedan desacreditar al rival, ¿no? No es tan difícil saberlo, no es tan difícil saberlo. A ver, no es tan difícil. Yo quiero tomar la palabra. Primero, democracia significa, en los griegos cuando practicaban ya la cosa que hoy llamamos democracia, antes la llamaban de otra manera. Y la llamaron primero isonomía, que quiere decir igualdad ante la ley. Y la otra, isegoría, que quiere decir igualdad de palabra. Entonces, estamos también midiendo qué tanto respeto entre nosotros 4 hay respecto a la igualdad de palabra, ¿no? Si Aleida va a hablar, pues entonces la dejamos hablar. Si vamos a hablar entre nosotros, pues entonces hay que respetar la palabra de los demás. Se vale hablar entre todos, es un diálogo. Sí, pero no monopolizarlo. No hay tiempos aquí, con todo respeto no hay tiempos. No, pero hay nos van a poner igualdad, como los candidatos límite de tiempo. Sí, porque si no nos vamos a ver cuadradísimos como los de... No hablo de cuadradísimos, sino hablo de un respeto a la palabra del otro y no monopolizarla, ¿no? Déjenme hablar, ¿no? Y adelante. Está entre la anarquía y el monopolio. No, yo veo, ya entrando en materia, que hay una cosa bien importante para hablar de las redes sociales, y que es que en México la mayor parte de la población no entra a las redes sociales, ¿no? Todavía estamos en ese paso, en ese acercamiento, entonces hay que ampliarlas. Mientras que la televisión sí tiene una capacidad de entrar a la sociedad. Y en la sociedad, lo que yo estaría a favor es que se abriera la competencia, sí, pero también en el duopolio, que se abriera el duopolio, pero también que el monopolio que es Telmex, no podemos, una vez más, hablar de pluralidad en los medios de comunicación, sino que hablamos también de pluralidad en la ruptura de un monopolio o de la apertura de un monopolio que hasta ahora también ha tenido muchísimo peso. Sí, son los monopolios públicos, privados, antes públicos y privatizados también, sí, ¿no? De los cuales tendremos forzosamente que hablar en los procesos democráticos de un país. Si les parece, hacemos una pausa. Pepe Martínez Vilchis, estábamos comentando hace un momento de la democratización de los espacios, del espacio público, aquel de la esfera pública de Habermas que hablabas en un principio, al inicio del programa, porque es un tema crucial para la democracia de cualquier país. En particular, en México, ¿qué opinas sobre este tema? Y a mí me dio muchísimo gusto, y lo quiero decir para adentrarnos al siguiente debate, lo que sucedió precisamente con el debate de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República, en donde hubo una afluencia en los medios tradicionales, en la televisión, por parte de la audiencia con el propio debate, o sea, un interés
que rebasó las expectativas. Es decir, sí empieza también a permear una cultura de la democracia a nivel social para interesarse en este tipo de temas, como puede ser un debate televisivo que antes no tenía un impacto de esa manera. Sí, y esto tiene que ver con el nivel de cultura cívica de los pueblos, ¿no? Y había la apuesta de si el juego de fútbol iba a llamar más la atención, como pudo haber sido hace 15 o 20 años. Bueno, que sirvió también para promocionar, claro, ¿verdad? Las dos cosas. Pero dio mucho gusto saber que el rating estuvo más fuerte en la gente que vio el debate. Habla de que la gente es inteligente y sabe lo que le conviene ver, ¿no? O a lo mejor le campechaneaba entre uno y otro, pero yo creo que hay un nivel de cultura cívica respetable en nuestro país, ¿no? Ese es uno de los intereses que tienen los institutos también, promoverla, controlar los contenidos de la televisión a través de el IFE. Nosotros tenemos que coadyuvar aquí en el Estado a decirle al IFE, ahora que vengan las campañas estatales, qué puede estar siendo contenidos negativos de los mensajes e ir de chismosos con el IFE, ¿no? Acá vimos esto, van a hacer etcétera. el correveidile. Por una parte, pero también tenemos que monitorear aquí en el Estado los otros medios más chiquitos pero potentes. Pero eso no lo hacen muchos estados, no monitorean. No, el Estado de nosotros México por el Código Electoral nos obliga a monitorear, incluso radio y televisión. Unos dirán, ¿para qué lo hacen en el Estado si esa es chamba del IFE? Bueno, nosotros tenemos que decir en los estados también lo que podemos observar de contenidos no adecuados, ir a decirle al IFE lo que vemos, pero espectaculares, camiones, todos esos son gastos de campaña. Todos esos medios que son poderosos en los municipios chiquitos, y aquí hay elección municipal, esos también tenemos que estar checando para ver si no rebasaron los gastos de campaña a los partidos, por ejemplo, o si hay equidad entre ellos. Entonces, es una chamba impresionante, ¿no? La que hay que hacer con poca experiencia previa en los institutos y con una normatividad muy poco clara, además, de cuándo podemos sancionar, tener medidas cautelares, como hace el IFE para retirar esa propaganda, y cuándo nos podemos estar excediendo, que los tribunales nos corrijan. Sí. La chamba es complicada. Qué difícil, porque de por sí es meterte a terrenos inclusive de interpretación, cuando hablas de... Todas las veces de interpretación. Y después que las facultades sean limitadas o confusas y después, ¿qué hago yo con esto? Claro. No es nada fácil para los institutos y después ya les están ahí tirando durísimo que claro, no hacen nada o hacen mucho. Los dejaron ahí entre los partidos políticos, la ciudadanía y los intereses de quienes tocaron con toda la reforma, ¿no? Totalmente. Nada fácil. Pepe, ¿querías comentar rapidísimo algo? Un dato, es que no fue solamente la competencia entre el debate y el partido de fútbol transmitido por TV Azteca, entre Morelia y Tigres, me parece, sino que el que se llevó el rating fue el programa de Pequeños Gigantes de Televisa. Como todos los domingos, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí viene la polémica. Bueno, eso por un lado. Hay capacidad de opciones, ¿no? De que el televidente pueda sintonizar algún canal, varios, que ese fue lo que dijo, por ejemplo, Sergio Sarmiento en su artículo en Reforma, o como dijo Krause, ¿por qué no los debates se pueden formar a través de la participación ciudadana, etcétera, etcétera? Ya no me acuerdo si lo dijo Krause, pero también la cadena nacional que ahí estuvo discutiéndose. Que también dejan en una situación muy difícil a los propios institutos, que por una parte, no, exígele cadena nacional, no, pero se tiene que ser obligatorio, no obligatorio. Nuevamente voy al punto, no sería ideal que cada quien viera lo que quisiera, Pequeños Gigantes, el fútbol, el debate, pero que hubiera estas opciones. Vamos, o sea, es que sí hay muchos canales, pero hay concentración de dos empresas de todos esos canales. Ese es el tema, por ello se vuelven muy importantes para la difusión de cualquier tipo de promoción del voto, por ejemplo, o de participación ciudadana. Ale. Mira, yo creo que una de los cambios más importantes a raíz de la reforma electoral del 2007 fue precisamente el cambio de modelo de comunicación política en el país, que antes, bueno, era a partir de la compra de spots en radio y televisión, ¿no? Y que eso definía mucho de la relación y de la dinámica electoral. Yo creo que el 2006 fue clarísimo, ¿no? En las campañas sucias, en cuánto dinero corrió, en que a ti partido te lo doy más barato, a ti te lo doy más caro. Es decir, se permitió una relación de los partidos políticos con las televisoras en especial, muy basado el proceso electoral en el dinero. Habría que recordar que de 10 pesos
7 de cada 10 pesos se iba al pago de spots electorales, ¿no? ¿Y qué es lo...? O sea, y todo el mundo decía, pues eran miles de millones de pesos, era un gasto bárbaro. Y había también una demanda ciudadana de que las campañas fueran más cortas, ¿no? Porque eran larguísimas, no sé si ustedes se acordarán, eran larguísimas. Terminábamos exhaustos después de cada... Se redujeron los tiempos de campaña. Y de hecho había más spots, ¿no? Había, claro, porque, más allá de que no había límites de spots. Los spots que tú pudieras pagar eran los que salían. Sí. Ahora se determinan 48 minutos. En el 2006 se lograron verificar hasta 70 minutos por día de spots, porque era según el número que yo te pagara. ¿Qué es lo que hace el modelo de comunicación política nuevo? Dice, no, para empezar ya no entra el dinero, se pagan los 48 minutos del tiempo que tiene el Estado y de ahí tienen que pasar las campañas de los partidos políticos. Me parece que eso hace muy novedoso y eso enoja mucho a los radiodifusores porque les quitan unas ganancias muy importantes, millonarias. Y televisoras. Las televisoras en especial. Y el segundo punto que me parece que es muy importante y que se está poniendo a prueba ahora en esta elección es que por primera vez el debate no lo organiza la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, lo organiza el IFE. Pero además, el IFE, en el Código Federal de Procedimientos Electorales, lo que plantea es que serán los permisionados públicos, o sea, los medios de instituciones del Estado, las que tienen obligatoriamente que hacerlo. Uno hubiera esperado una responsabilidad cívica de las televisoras para decir, voy a poner las cadenas nacionales, no todas, pero por lo menos las más importantes, que además tienen una muy buena cobertura nacional, para que la población tenga oportunidad de ver a las propuestas del debate que va a regir los destinos de la nación, porque finalmente es el destino de la nación determinar quién va a ser el próximo presidente. Lo que realmente enojó, y por lo menos a muchos actores nos pareció inadmisible, fue el desafío del dueño de TV Azteca, donde dice, pues yo, si hubiera pasado, hubiera dicho, pongo el canal 7, yo creo que nadie hubiera dicho nada, porque no hubiera puesto el 13, ¿no? Pero dijo, no solamente no pongo el 7, sino que además pongo el partido de fútbol con un equipo que es de mi propiedad. O sea, un reto a las instituciones que me parece que fue inadmisible para muchos actores. ¿Y qué hacer con todo este tema? Porque comentas lo de los spots, ¿cómo era antes y por qué fue necesaria esta reforma? Pero también se están viendo ahora las debilidades de esta propia reforma en el sentido de que no es el mejor esquema de comunicación tener 30 segundos para informar, por ejemplo, la famosa spotización. Sí. Que digo, esa spotización, porque sí es mucho, aunque es menos de lo que era antes, hay que decirlo. Por una parte, ese tema de comunicación. Y por otro lado, el tema de los dineros, que finalmente tampoco los partidos dejan de recibir sus prerrogativas o financiamiento. Pepe, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? Bueno, yo creo que para cuestiones de equidad en un país con tantas diferencias económicas, el cambio de modelo en el que ya no rige el que tenga más dinero, tiene más spots, es lo correcto. Así es. Por supuesto, cualquiera o la mayoría dirían, está perfecto, ¿no? Era evidente que quien tenía más dinero colocaba más spots. Ahora ya lo rige, el Estado controla los tiempos. Pero el efecto ha sido no que la gente conozca mejor los programas de los que van a ser sus gobernantes, sino que veamos, más bien dicho, la propaganda negativa, ¿no? ¿En qué está mal el otro? No, ¿qué voy a hacer yo? La propaganda positiva, ¿no? ¿Qué haría yo si soy gobernante? Falta ir a ese modelo. Eso también se reglamentó. Y más. Así es. Eso se reglamentó. Mira, en el artículo 41 sucias. constitucional, el apartado C, dice, se evitará que haya denigración de las instituciones y ataque a las personas. Calumnias. ¿No? Entonces, calumnias a las personas. ¿Por qué? En el 2006 se vino la famosa campaña negra contra López Obrador. Entonces, se reglamentó, ¿sí? Pero ahora, con toda esa normatividad, estamos viendo 41. que han regresado las campañas negativas y no las propositivas. Y dicen campañas de contraste, sí, pero ¿contra qué te contrastas? Porque, por ejemplo, están diciendo, Peña Nieto no cumple. Bueno, ¿pero tú cumpliste? Fíjense lo que pasó en el debate. En el debate, todo mundo, los tres contrincantes, sobre todo dos, Josefina y
y Andrés Manuel atacar a Peña y sobre todo lo que hizo en el gobierno del Estado de México. Después del debate me entrevistaron y me dijeron, me preguntaron, ¿quién ganó? Les dije, Felipe Calderón. ¿No se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque no se habló de él. Cuando estuvieron Hollande y Sarkozy en el debate, todo fue acerca de la administración de Sarkozy, y fueron 3 horas y con 2 nada más. Entonces, el que la libró bien fue Calderón, que no se habló de los 60,000 muertos, de la falta de empleo, de los ninis, que son 7 millones, etcétera. Eso pasó desapercibido. La pobreza sí. Se tocó, ¿no? Pero nunca se habló de Calderón. No directamente. Finalmente fue el tema de seguridad y justicia el que se tocó en este debate, en el otro vendrán otros temas, pero quien habló precisamente de eso fue Josefina Vázquez Mota en relación al Estado de México. Sí. Y no hubo ninguna otra en sobre relación lo que tú dices, a nivel federal. Me parece que sí es importante lo que decías hace un rato. Es decir, sí hace falta más espacio para el debate y menos spot. El modelo se volcó en la spotización, que le llaman, ¿no? ¿Y qué puedes decir en 20 segundos, 40 segundos? Sí. Es decir, sí, yo creo que eso ha sido lo interesante de este debate, que sí ha generado, hasta la fecha seguimos hablando del debate, ¿no? Sí, o sea, sí ha generado una deliberación pública, y eso es lo que realmente hace falta, aunque TV Azteca y Televisa no nos presten las cadenas nacionales que debieran de hacer porque son concesiones públicas, aún así es una deliberación pública que me parece que es muy sana. Vamos a una pausa y volvemos. En la pausa, hablando sobre el derecho a la información. Nos quedamos en el lavadero. Nos quedamos aquí en el lavadero, pero bueno, voy a trasladar aquí, no voy a decir la ropa sucia, porque eso se lava en casa. Bueno, aquí también hay una elección, viene un proceso muy importante y nos comentabas, Pepe, que además de los spots a nivel nacional, vienen los spots del Estado de México, y después el actuar de las instituciones electorales en interpretar si se calumnia, si se difama, en qué momento es calumnia, en qué momento es difamación, y esa interpretación, y cómo resuelve después los tribunales, de una manera o de otra. ¿No es un exceso también que nos pone una camisa de fuerza? ¿Por qué? Por tratar a los ciudadanos también como menores de edad, de que, ay, no, pis, también que no me difamen. Digo, calumnia es un delito, yo entiendo, ¿no? La difamación se entiende más bien como una... tocar un ataque a la institución. A la institución, a la honorabilidad, en lo electoral. Sea cierto o no. Exacto. Y la calumnia, ¿verdad?, es un delito imputado a alguien que no lo cometió. Ahora, no podemos cometer delitos, eso nos queda claro. Tenemos que trasladar todo esto a las instituciones electorales. Es el tema, nos queda claro, porque hay una polémica grande, ¿no? Primero en lo de los debates. Aquí se está ahorita deliberando el reglamento de debates en el Estado. Entre quién habrá debates y las elecciones de presidentes municipales y diputados. 75 diputados, 125 presidentes. Entonces, ¿quién debate? Los representantes que escojan los partidos. Es lo peculiar de estas elecciones. Eligen a sus mejores representantes, sea un candidato, o sea un afiliado, un simpatizante, un militante. ¿Cuántos debates va a haber, Pepe? Hasta el momento, aunque está por discutirse todavía. Sí. 2 se están sugiriendo también, 2 al menos. El código dice que el instituto hará gestiones ante las televisoras estatales. ¿Será obligatorio para las televisoras? Bueno, hará las gestiones, yo creo que no es obligatorio. Dice el código que hará las gestiones. Siempre ha habido disposición de las televisoras a debatir. El catálogo de medios del Estado habla de 19 estaciones de televisión, 9 con emisión en el DF, 10 y 9 con emisión solo en el Estado. Y muchas cadenas de radio que también pueden transmitir. Entonces, esa se está preparando. Para los habitantes y vecinos del Estado es interesante saber eso. Va a haber debates para saber qué dicen los presidentes municipales en su plataforma. El PRI, el PAN, el PRD, los que sean, ¿qué van a hacer si son presidentes municipales sus candidatos? Y sus diputados, ¿qué van a hacer? Sus plataformas son lo que se va a debatir. Rapidísimo. Pero la otra, Pepe, finalizo. El tema de calumnia, el tema de difamación. Denigración de las instituciones. Así es. En el monitoreo que hacemos nosotros, tenemos que avisar al IFE cuando encontramos detalles sobre ese particular, incluso si la pauta de transmisión en el Estado se está cumpliendo o no, a criterio de este monitoreo. Oye, IFE, nos faltaron tantos spots de 30 segundos en esta quincena que acaba de pasar. El IFE tendrá, dice la norma, que en un máximo de 6 días corregir si es que hay faltantes.
Eso no estaba en la elección de gobernador pasada, ahora está más claro. Entonces, hay reglas que seguir con normatividad endeble. El 134 constitucional que regula el tema de la promoción personalizada y el 41 que dice de las calumnias. Ahora sí que la difamación del 40. Sí, no está claro, ¿eh? Sí, claro. No está claro. Y los tribunales hemos visto, de repente interpretan un caso de una forma y otro caso de manera distinta. Bueno, los tribunales eso es una polémica muy grande, ¿no? otro programa aparte de cómo funcionan los tribunales electorales, ¿no? Pero bueno, sí. Tú querías decir algo primero. Gracias. Mira, Pepe ha tocado dos temas fundamentales que también tenemos que incluir en nuestra charla. Primero, lo que está a discusión y que está en juego no es solamente la presidencia de la República. Pero como somos un país presidencialista, todo se centra ahí, ¿no? La atención de los medios de comunicación, la discusión, etcétera. Mientras que se van a decidir y vamos a votar por la Cámara de Diputados a nivel federal, por la Cámara de Senadores, por 6 estados que cambian gobernador más el Distrito Federal, que son Chiapas, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Morelos, el Distrito Federal, gobernadores. Y también ayuntamientos y diputados locales, Colima, Campeche, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero y otros dos. Sí. Entonces, bueno, y Estado de México y Nuevo León. Entonces, hay que democratizar también el debate, la presencia de los medios de comunicación en todas estas cosas. Y si me permites, ahí radica la importancia de los famosos bloqueos, ¿no? Que es la pauta que se establece para que las repetidoras, sobre todo de las televisoras, puedan bloquear la señal nacional, la cadena nacional, para que permitan que los candidatos locales puedan hacer sus campañas. La desgracia es la resolución del Consejo General del IFE, donde aprobó que 129 repetidoras de Televisa y de TV Azteca estuvieran exentas de hacer estos bloqueos. Es decir, en 129 repetidoras, los candidatos locales no van a poder hacer su campaña local, lo cual me parece muy lamentable. 50, lo que estás diciendo es muy relevante para el Estado. Así de esos 129, 59 están en municipios del Estado de México. Caray, Claro, 59. claro. 59. Es que de veras pasó como muy de noche el tema, pero me parece que no es menor, es muy relevante y casi nadie le puso atención en los medios. Primero, la ley decía que tenían que tener ya sus bloqueos de señal para sus repetidoras en los estados. Y la ley dice que es obligatorio. Es obligatorio. Para todos, ahora les dio permiso hasta diciembre de este año. Una vez que terminen las elecciones. Entonces es cierto. Pueden cumplir con la obligación. Muchos electores del Estado de México podrán no enterarse de las candidaturas, curiosamente y contradictoriamente, del Estado de México, sino solo de las federales. Porque no hay bloqueo de señal. Porque no hay bloqueo de señal. Y me parece que fue una noticia que pasó muy de largo. Es impactante. Y que no se le reclamó al Consejo General del IFE que haya exentado sí se le de esa reclama, ahí manera. tenemos problemas con ellos, ¿eh? Pero no sí se le y además llegó al tribunal, y lo peor de todo es que llegó al tribunal electoral. ¿Y qué resolvió el tribunal? Que tenía la razón el que tenía la razón el Consejo General, y que entonces, bueno, pobrecita, las televisoras no tenían condiciones técnicas para hacer los bloqueos. Hace falta mucho discutir el tema de la relación entre los institutos estatales y el IFE, Me parece que es algo que no se ve. No sale a la luz pública. Pero es muy importante, tanto como esto. Claro. Nosotros les advertimos con anticipación desde la elección pasada, puede ocurrir esto. Puede pasar lo siguiente. Va a haber un mercado negro ahí de entrevistas y cosas así. Le ponen poca atención a los temas específicos en los estados. Claro. Es un problema de centralismo todavía. Es que el presidencialismo, discutir esa polémica. El presidencialismo es amigo, corre de la mano con el centralismo. Si empezamos a discutir lo que pasa en el Congreso Federal, en los estados, en los municipios, entonces iremos moviendo la mirada, nada más de centrarla en la capital, en el presidente, en Los Pinos, a ver toda la diversidad que existe en el país. La enorme diversidad. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Ahora, me parece que también en la justa dimensión, el tema, por ejemplo, y me regreso al asunto de las cadenas nacionales que veníamos hablando, ¿no? Que fue lo que nos quedamos en la pausa, ahí diciendo. Es decir, el tema es cómo la ciudadanía, yo ciudadana,
tengo acceso a la información completa de cada candidato que me permita a mí tener esa información para tener un voto razonado. Que eso es lo que el enojo que teníamos cuando TV Azteca retira la cadena nacional y entonces las autoridades nos dicen que con el canal 5 de televisión se cubría el 40% de la población, más los medios públicos que lo hubieran transmitido. Lo que no tenemos la certeza, no un aproximado, certeza, es realmente cuánto hubo de cobertura en la televisión y en la radio, porque ese es el tema para el segundo debate, el que viene. ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando dicen es que no cadena nacional, que hay opciones, sí, estoy de acuerdo en que hay opciones, pero que esté garantizado el derecho de la ciudadanía a poder ver ese debate, porque por internet 30% ¿Qué porcentaje de la población de la ciudadanía quedó fuera simplemente la posibilidad de ver el debate? Es decir, no lo sabemos porque no sabemos la cobertura. No se sabe. Allá hay un dato. Lorenzo Córdoba escribió, hay un aproximado. Lorenzo Córdoba escribió en el Universal algo al respecto de cuál era la cobertura y más o menos de lo que acuerdo serían un 60% de la población de todo el país que quedó fuera. Ahí en el Universal también 60%. Publicó Krause el asunto de, bueno, que era necesaria que hubiera debates como forma de educación cívica, que estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, el otro 40%, por el capricho de las televisoras, no está teniendo acceso. Es decir, si las dos televisoras tienen el 94% de la audiencia nacional, lo que se debería de hacer es asegurar que ese 94% de la audiencia tiene posibilidad de acceder al debate y también puede escoger cualquiera de los otros dos canales. O sea, son 4 cadenas nacionales. Aquí me parece que el tema va a ser muy importante para los próximos meses, el próximo año, en donde forzosamente se van a mover temas de decisiones importantes por parte de nuestros representantes. Por un lado, el tema, por ejemplo, de las candidaturas independientes mete un ingrediente que forzosamente va a mover el tema electoral y va a tener que haber una reforma, o como quieran llamarla, reforma política, porque ¿qué se va a hacer exactamente con este tema? Y por supuesto se van a tocar lo que estabas comentando, Pepe, en el sentido de que se necesitan recuperar algunos de los objetivos básicos en donde haya una equidad, en donde haya una promoción, en donde podamos conocer y tener derecho a la información de las plataformas. Los formatos tendrán que cambiar y transformarse. En ese sentido yo te preguntaría, ¿actuarán el Instituto Electoral del Estado de México junto con otros institutos también de manera activa con los propios representantes, con legisladores, para dar sus puntos de vista y que pueda incidir todo su conocimiento en transformaciones concretas? Yo creo que sí, y además le haría bien a la República, porque hay temas que pueden ser contradictorios entre los estados y lo que el IFE persigue. Por ejemplo, los catálogos de medios. Nosotros le decíamos al IFE en la elección de gobernador, tuvimos una charla con los compañeros consejeros de allá, y nos decían, aquí está su catálogo de medios donde van a transmitir lo relativo a la elección de gobernador el año pasado. No, espérate. Y las televisoras locales, les faltan estas del sur del estado, estos medios impresos, les falta la radio de allá y de acá. Pues a lo mejor en la siguiente los incluimos. No, tiene que haber una agenda de escuchar a los estados como la que los tribunales les dijeron que implantaran para escuchar a los concesionarios y permisionarios antes de decidir temas polémicos de transmisiones, ¿no? Tienen que también escuchar a las entidades federativas, Es algo muy necesario porque hay temas que no son difíciles de conciliar si hay encuentros. Entonces, eso hace mucha falta también. Mira, bueno, yo creo, sí, Pepe, para concluir, porque estamos ya ahorita en tiempos, pero es muy importante cerrar Tú eres la speaker nuestra. Sí. Rapidísimo. Yo participé en la CENCA, la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos, de las cuales salió la reforma del Estado. Entonces me decían sotoboche los legisladores, dice, sí, hicimos la gran reforma constitucional, pero hay que adecuar todas las leyes secundarias. Entonces ahí hay un amarre que todavía está por verse. Los pequeños detalles, ¿verdad? Que luego quedan ahí. En Estados Unidos y en Inglaterra, siempre cuando hay una reforma constitucional, ven antes de aprobarla cómo se van a ajustar. Y aquí la dejamos a la buena de Dios. Los reglamentos, las leyes, los cómo, esos pequeños. Pues yo los invito porque esto
apenas empieza y con todo respeto tenemos que hablar de los cómo, justamente lo que acaban de comentar, y ojalá podamos irlo discutiendo en esta transformación, estos movimientos que estamos teniendo a partir de las redes sociales, a partir del esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, a partir de la sociedad, a partir de los expertos en la materia, y por supuesto este espacio estará abierto para escuchar a todas las voces. Muchísimas gracias, Pepe Martínez Vilchis, Aleida Calleja, muchas gracias. Pepe Fernández Santillán. Doctor, qué gusto tenerte nuevamente en un espacio en donde podemos platicar sobre temas de democracia. Y ustedes, pues bueno, los esperamos para que podamos seguir platicando, ya saben, con todo respeto, hablemos de elecciones. Hasta la próxima.